días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernes. Hoy es 6 de junio del 2025 y con muchísimo gusto te doy una muy cordial bienvenida, ya lo sabes. Bienvenidos a todos y a todas al programa. Estamos en vivo y ojalá que puedas compartir esta versión en vivo que empezamos y que pues nos sirve para platicar no solamente temas fin de semaneros, que a veces pues pretenden que sean más holgados, más relajados, más divertidos en muchos sentidos. Bueno, pues de alguna manera el tema de hoy sí es en cierta forma divertido, pero también es un tema muy serio. Cuando alguien no creo que sea para tanto, exageras, siempre quieres llamar la atención, no es así, y lloras mucho y llamas mucho la atención, etcétera, etcétera, y entonces te conviertes en puro teatro. Así que hoy vamos a platicar sobre las principales características de la personalidad histriónica. Esa personalidad que, como vamos a ver, bueno, de repente puede ser muy divertido, que tú quieras llamar la atención, que exageres algunas actitudes, pero cuando ya se vuelve patológico, ay, sí, hay nanita, entonces ya está muy complicado porque no solamente una persona histriónica ya crónica, no solamente es muy difícil de tratar, ¿sabes? Sino que es muy difícil que se le quite lo histriónico. Parece ser que, bueno, pueden aducir que así son, que esa es su forma de ser, que ese es su carácter, que así lo heredaron de papá y mamá, o que simple y sencillamente tuvieron alguna situación, algún trauma, que les hace ser más histriónicos, más fatalistas, como que más exagerados y muy dramáticos en muchos sentidos. Esto quiere decir que si nos ponemos a pensar bien esto que te digo, la personalidad histriónica, también conocida como trastorno histriónico de la personalidad, THP. Bueno, este trastorno se caracteriza por un patrón persistente, o sea, está siempre presente en todos los aspectos de excesiva emotividad. La persona exagera a la hora de decir sus cosas, de plantear sus actitudes y sus posicionamientos. Y casi siempre lo hace, bueno, no casi, sino siempre lo hace buscando la atención de los demás. Fíjate cómo hay ocasiones en que, si bien es cierto, bueno, me voy a ir hasta la niñez cuando actuábamos o fingíamos algún dolorcito de estómago para no ir a la escuela, o simple y sencillamente cuando nos daba miedo algo, bueno, pues exagerábamos, ay, no, y que esto y que el otro. Y a veces me parece a mí que los fóbicos a las cucarachas, a las arañas, a las alturas, como que son un poquito histriónicos, ¿sabes? Con todo respeto, pero claro, una fobia es una fobia
y es un problema de percepción, es un problema o una percepción más bien que traducimos, la convertimos en un motivo de terror, de pánico, de angustia, de miedo, de estrés, porque así lo hemos configurado. Entonces me parece que la persona histriónica expresan sus emociones de manera muy exagerada, a veces tan exagerada que luego te transmiten la idea de que se me hace que es puro cuento, puro pancho, puro teatro, puro show, y cosas que decimos cuando una persona exagera tanto que se le nota que no es por allí, que no es así, que no es verdad. Porque en el fondo, y esto es bastante comprobable, busca ser el centro de atención, busca principalmente llamar la atención de los demás, sobre todo de quienes necesitan su atención. Y entonces pueden resultar muy dramáticas, pueden resultar muy exageradas estas personas histriónicas, porque, pues en primer lugar, sobre todas las cosas, buscan la atención. Eso es en primer lugar. Las personas con ese trastorno buscan constantemente la aprobación, te decía, y el reconocimiento de los demás, aun cuando sus cosas, sus actitudes, sus obras, pues no son así como para aplaudir, ¿no? ¿No? O sea, hay gente que necesita tu reconocimiento o el reconocimiento de todos, porque de otra manera no se sentiría lo suficientemente valioso o evaluado correctamente, porque se sienten muy incómodas, se sienten tristes cuando no son el centro de atención. Y bueno, no hay nada más común, más cotidiano, que ver a personas que fingen, que actúan, que dramatizan, que exageran, porque incluso exageran la emotividad. Aun cuando sea genuino este asunto de, "Ay, es que yo soy", y lloras y sufres y pataleas y te desmayas y cosas muy dramáticas, por decirlo correctamente. Entonces, son estas personas que expresan sus emociones de una manera muy intensa, de una manera muy dramática, que a veces pues raya en lo exagerado, y hay que respetar, porque de repente, y ahí el problemita, ahí el asunto que te digo, que muchas veces no sabemos con exactitud y con precisión cuando una persona está actuando y cuando es real lo que está sintiendo, lo que está viendo, lo que está interpretando de las cosas, de la realidad. Porque, por ejemplo, si tú analizas, como lo hemos hecho nosotros, la personalidad de alguien miedoso, bueno, la persona inmediatamente supone que tiene miedo. Cuando decimos que tenemos miedo es porque de alguna manera asumimos inconscientemente que ese miedo está en nosotros y que así somos. Tenemos miedo, somos miedosos. Pero en realidad no es exactamente así. Porque si desmenuzamos las características del miedo, del rechazo a ciertas cosas, de la animadversión a ciertas personas, en realidad el miedo es un estado mental, es una actitud, es una forma de ver las cosas. Porque, como diría mi abuela, qué casualidad que hay gente que no le tiene miedo a lo mismo que tú le tienes miedo, lo cual querría decir que tú estás viendo en eso algo que no existe o que la otra persona no lo puede ver. Y entonces hay una comparación y decimos, exageras, puro teatro, no es cierto. Y entonces muchas veces, sobre todo los jovencitos, déjame decirte que esto es muy típico en la adolescencia, por si quieres ir anotando, que utilizan su apariencia, utilizan su vestimenta, su ropa
o su comportamiento muy típico para llamar la atención y muy a menudo actúan de manera muy inapropiada o muy provocativa para obtener el interés de los demás, sobre todo cuando los jóvenes pues se vuelven desobedientes, muy rebeldes, típico de la adolescencia, decimos, pero en realidad lo que tratan es ir, no sé, déjame decirlo así, ir ensayando o ir practicando a ver si les queda ser histriónicos o dramáticos o exagerados o teatreros o no les queda. Bueno, vamos a verlo, vamos a platicarlo y sobre todo vamos a ver algunas de las muchas opiniones de los expertos en este terreno, porque de alguna manera pues tenemos que aprender exactamente qué es ser histriónico, que es un trastorno, que debemos aprender a interpretarlo porque pues no vaya a ser que alguna vez indebida e injustamente estemos creyendo que una persona exagera cuando en realidad posiblemente no sea así. Bueno, en eso hay que tener cuidado. Y yo soy Gilberto Marín, estamos iniciando el programa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Te decía hace un momento que este trastorno de la personalidad histriónica empieza casi siempre, no siempre, en la adolescencia, dicen los expertos, y esto es algo que típicamente podemos comprobar cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con jóvenes adolescentes entre los 13 y los 20 años, 21 años, nos damos cuenta de cuando, pues en parte se cumple lo que los papás nos comentan, nos dicen, oye, mi hijo tiene este problema, mi hija parece ser que este problema, y uno, bueno, sin asumir que ese juicio es el correcto que hay que asumir, bueno, pues entonces uno tiene pues la práctica, la experiencia de ir, digamos, escarbando en lo que dicen los jóvenes, lo que dicen las personas, porque no solamente es típicamente adolescente este asunto del histrionismo, pero siempre cuando tenemos este problema, como te decía hace unos días, pues buscamos la atención, o la gente así busca la atención porque lo hace a través de un comportamiento exagerado, como te decía, reacciones emocionales intensas, desmedidas, que parecen incomprensibles, sobre todo para los papás primerizos, en el sentido de que, como me comentaba hace unos días una señora, que lo dijo así, se oía muy, muy, muy padre porque lo suavizó como diciendo, ay, pues es que ya sabes, uno no nace sabiendo cómo educar a los hijos adolescentes y uno es primeriza en eso. Bueno, me llamó la atención porque en primer lugar, bueno, pues con el primogénito o la primogénita, pues como que vamos ensayando, vamos aprendiendo, vamos practicando para cuando ya viene el segundo chamaco en camino, bueno, pues entonces como que le bajamos 2, 3 rayitas, ¿no? Por eso es que dicen
que al segundo hijo siempre se le permiten más cosas que al primero, lo cual puede ser como una práctica muy conocida porque pues le damos el beneficio de la duda al segundo hijo y al tercero y así, ¿no? Entonces, yo creo que el trastorno histriónico de la personalidad es para muchos un comportamiento social que va entre lo teatral, y lo dramático. Y histriónico, que viene de histrionismo, del actor, o sea, un histrión es un actor o una actriz. Y eso es que nos dice claramente que es un papel que se actúa y que no es justamente el papel real o la interpretación real o la reacción real de un acontecimiento. Entonces, sin embargo, hay algo que no podemos dejar de lado, dice la psicóloga Valeria Sabater del sitio lamentesmaravillosa.com, que de alguna manera no podemos evitar pensar ni dejar de pensar que estamos ante un trastorno de la personalidad, lo cual querría decir que esto ya se convierte en un asunto de salud mental. No lo veo así como que muy malo. No lo siento yo, a lo mejor me falta experiencia, como que muy patológico. No es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad, como hay muchos, ¿no? El trastorno impulsivo, compulsivo, el trastorno de la gente que tiene preferencia por ciertas cosas como el perfeccionismo y todo eso. Entonces es muy posible que tú conozcas o tengas en casa o seas tú una persona con esta conducta histriónica, y entonces cabe señalar que efectivamente hay muchas personas con esta personalidad como una forma de ser. En ocasiones, sobre todo, ¿sabes? Lo que yo he podido ver es que mucha gente histriónica, lo sea permanentemente o no, muchas veces exagera para evitar injusticias, para evitar que lo lastimen, para evitar caer en engaños o en alguna situación de abuso de confianza. Entonces hay que saber diferenciar entre al histriónico ocasional, que incluso lo utiliza ese histrionismo como para defenderse, como te decía, a también reconocer cuando la persona tiene un trastorno psicológico. O sea, es un poquito delgada la línea que divide el histrionismo ocasional y divertido y la gente teatrera y panchera que siempre hace cosas muy exageradas, y la gente que lo hace realmente por sistema, por patología, porque ya está, iba a decir trastornado, pero no, en español se ve muy feo, pero sí tiene un trastorno de personalidad. Y entonces este tipo de personas se encuentran atrapados, digamos así, en una dinámica comportamental destructiva, o sea, se comporta destructivamente, ataca a los demás, lastima a los demás con sus actitudes, y luego imagínate un hijo adolescente histriónico que exagera la nota con una mamá muy sensible, muy susceptible, muy temerosa de dañar los sentimientos de su hijo. No, pues es el acabose, porque sí, los casos que hemos visto de hijos histriónicos exagerados, muy dramáticos, muy pancheros, que abusan de los padres, que son, mijito, no te preocupes, que mira, y claro, pues es lo que en el fondo buscan, sin subestimar que muchas veces cuando los hijos o los adolescentes están pasando por situaciones difíciles de bullying, de abuso sexual, de abuso de drogas, entonces pues sí, creo que es correcto, es muy necesario que exageren la nota para que se les note que están pasando por una situación extrema. Ahora, muchas veces
La preocupación por su propia imagen de los histriónicos es muy extrema y exageran todo, gastan cantidades enormes en arreglo personal, en ir a los gimnasios, en ir a los salones de belleza, en hacerse las uñas cada 5 minutos. O sea, ese mecanismo que se llama llamar la atención y que lo hacemos de 1000 maneras, desde vestirnos exageradamente hasta actuar exageradamente, o también, parece mentira, pero la gente muy seria, la gente muy callada, la gente que nunca quiere hablar con nadie, también está llamando la atención. Qué curioso, vamos a verlo. ¿Y cómo puede ser que esa vitalidad desmesurada, exagerada, puede esconder otras cosas? ¿Qué cosas? Bueno, pues vamos a verlo mientras ladran los perros de los vecinos, que son muchos y que tienen muchos y que... Bueno, nos dice Diana Domínguez, buenos días, me encantan sus programas. Gracias, Diana Domínguez, muchas gracias por acompañarnos, por tus comentarios. Yo voy a ir a una pausa, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en algunos casos se sabe, se ha descubierto y se ha analizado que en la mayoría de los casos de histrionismo hay algo más delicado, más grave, más importante y sobre todo a lo que debemos de poner más atención. Y estoy hablando de que se pueda deber a un estado depresivo o a un estado de exagerada melancolía cuando, por ejemplo, yo he visto casos de personas que han perdido recientemente o hace algún tiempo a un ser querido. Y bueno, cada quien tiene su forma de ir superando el duelo. Eso es una cosa. Pero cuando el duelo, en términos normales, sin decirte qué es normal, cuánto tiempo dura un duelo, etcétera, etcétera, pero vamos a suponer que un duelo muy intenso puede llegar a durar hasta 5 años. Bueno, me gusta decir esto que te voy a decir, que con la tecnología subliminal, por ejemplo, audios como permito los cambios, miedos y fobias, autoestima, entusiasmo por la vida, el espacio o el tiempo de recuperación en un duelo de pérdida de un ser querido o cualquier otra pérdida puede reducirse a 1 año o menos. Bueno, es cuestión de comprobarlo, pero sabes, no es fácil vivir en un estancamiento emocional muy intenso porque la necesidad de cautivar, la necesidad de llamar la atención, incluso en la intimidad, porque también estamos hablando de el histrionismo familiar, el histrionismo personal, el histrionismo en la intimidad, que también sucede de muchas formas, de muchas maneras, de tal suerte que muchas veces exageramos llamar la atención de la persona querida para que nos pele, para que nos tome en cuenta, para que nos busque, para que nos llame. Y a veces lo hacemos como que muy dramático y muy a menudo se observa como muy obsesivo, como muy fuerte.
de toda norma social. O sea, ¿por qué actúas así? Hay gente que de repente se le aparece a su esposo o esposa en su trabajo. ¿Qué andas haciendo aquí, mi amor? No, son cosas extrañas que no son convencionales socialmente, pero que la persona, para llamar la atención, lo hace deliberadamente. Y pues la vida de estas personas, me gustaría pensar que no es nada sencilla. O sea, andar buscando la forma de llamar la atención, andar buscando la forma de actuar para que me veas, para que me peles, para que voltees a verme. Y lo que es más importante, dicen los expertos, el propio paciente tampoco es muy feliz. Me refiero a paciente, a la persona que padece del histrionismo, de este trastorno. Ahora, las relaciones afectivas, las relaciones maritales, las relaciones familiares y amistosas y todo, son situaciones que, visto desde una manera relacional, bueno, pues tenemos que cuidarlo, ¿no? O sea, dime a quién no se le puede ocurrir en un sentido común que tiene que cuidar sus relaciones con los demás, tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos, porque la relación de tus hijos contigo, pues es, digamos, de alguna manera su responsabilidad. De la misma manera en que tu relación con tu pareja es tu responsabilidad. Lo contrario sería que la relación que tu pareja tiene contigo, pues se hace responsable tu pareja de hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, cuando la gente histriónica anda, digamos, en esta cuerda floja de decir con quién sí me pongo muy intenso, con quién no, y entonces transitar por una personalidad normal puede resultar muy difícil, porque muy a menudo tras el trastorno histriónico de la personalidad hay otros muchos problemas. O sea, ¿por qué decidiría una persona llamar la atención exageradamente? ¿Como para qué? Bueno, lo primero que se me ha ocurrido es llamar la atención porque algo no le gusta de la relación, algo no le gusta de la situación, algo no le gusta de tu persona o de su persona incluso, y entonces puede traer traumas de la infancia, qué sé yo. No es necesario que nos convirtamos en el terapeuta de nuestra pareja para decir, yo te ayudo, dime qué tienes, habla conmigo, por supuesto que yo te puedo ayudar. Mm, Creo que esa es una falla en la comunicación, porque si tu pareja o tus hijos o alguien tiene problemas contigo y tú eres la causa del problema, pues no esperes que tú lo vas a resolver. No seas histriónico, no seas exagerado o exagerada, porque para eso hay terapeutas o buscar ayuda, coaches, psicólogos, etcétera. Y entonces creo que abordar este trastorno requiere sin duda de parte de la persona histriónica un fuerte compromiso para trabajar todos los aspectos que pudieron haberle llevado al histrionismo o a la exageración o al teatro o al estar siempre dramatizando todo porque exagera con lo que dice, con lo que pide, o simplemente, no sé qué opines, pero ok, yo sé que hay gente que llora muy fácilmente porque es muy sentimental, porque es muy sensible, porque, porque le gusta o tiene esa tendencia. Pero cuando la gente finge el llanto, porque se puede, ya ves, los actores, ¿no? Me llama muchísimo la atención cómo hay actrices, hay actores que todo el capítulo están llórele y llórele y llórele. ¿Cómo le hacen? Dicen que son gotitas de ¿cómo se llama? De aceite o de penicilina o qué sé yo, no sé cómo se llama, pero son lágrimas falsas de cocodrilo. Bueno, pues sabes, la gente histriónica
derrama muchas lágrimas de cocodrilo y las personas con este trastorno primero deben ser entendidas. A mí me queda claro que cuando platicamos con una persona así, eh, debemos de desarrollar un plan, digamos, para hacerle ver a esta persona que el trastorno de personalidad histriónica es una de esas situaciones que llaman mucho la atención por su complejidad. Sabes que ahí sí que hay una línea muy delgada, te repito, entre cuando eres una persona sensible, sentimental, llorona y todo, y cuando te conviertes en una persona dramática, en una persona exagerada, histriónica. Por eso se le llama trastorno de personalidad histriónica, porque no es más que estar actuando y actuando y actuando. Y esto es justamente de lo primero que una persona con ese trastorno debe reconocer, que lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a ir a una pausa. Ya leímos el comentario de nuestro público. Parece que tenemos poca gente conectada, poca gente con interés de comentar. Bueno, pues entonces, a lo mejor están tratando de llamar la atención. No, es una broma. Bueno, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado estoy muy seguro, porque lo he visto, de que las personas histriónicas son muy seductoras, ¿sabes? O sea, te pueden convencer de que lo que te dicen es cierto. Tú puedes, dependiendo de la relación que tienes con esa persona, dependiendo de la confianza que se tienen, pues tal vez esa persona, muy seductora por cierto, te convenza de por lo que está pasando. Es una situación muy sensible que requiere de tu apoyo, requiere de tu ánimo, que lo animes pues, y requiere también de tu apoyo económico muchas veces. Entonces pueden, como lo hacen muchos jóvenes, utilizar su apariencia, su comportamiento para llamar la atención. Son fácilmente influenciables, esto hay que notarlo. Les afectan mucho las opiniones de los demás y pueden mostrar realmente poca independencia de pensamiento o acción. Porque estuve leyendo, no lo terminé, me falta muchísimo leer un artículo que habla sobre cómo es posible, cómo es muy notorio que ahora, por ejemplo, muchos jóvenes, mucha gente, no solamente los jóvenes, se pasan mucho tiempo fijos en el celular o en la tableta o algo. Y simplemente ayer lo comprobé. Fui a un lugar, llegué con suficiente tiempo como para que pues no andara a las carreras, y entonces llego y me dicen en la recepción, pues tome asiento, ahorita lo van a llamar. Habría como unas 10 personas, entre muy jóvenes y entre gente no tan joven, pero no gente muy adulta, digamos. Y entonces me senté, me puse a ver el entorno,
la decoración, me encanta ver la decoración, los colores, la combinación, la limpieza, el orden, todo me gusta. Y cuando ya me puse, dejé de andar bobeando, me puse a ver a la gente que estaba alrededor mío y no te exagero, de las 10 personas que estaban a mi alrededor, las 10 estaban clavadas en su teléfono celular. Nadie habla, nadie platica entre sí. Y empecé a darle rienda a mi imaginación y pensé, bueno, pues pobre niña, una muchacha como de unos 15 años, no estoy seguro, pero dije yo, pobre niña, no tiene ninguna convivencia con el mundo real, porque es muy probable que su mundo, su total mundo sea sus redes sociales, su teléfono, y entonces vamos perdiendo, y esto sí que es muy grave, vamos perdiendo las habilidades sociales. Ya no es muy común, creo yo, estoy exagerando tal vez, no es muy común encontrarnos a jóvenes que platiquen de arte, de música, de historia. A lo mejor estoy pidiendo mucho, pero lo verdaderamente preocupante es que ¿quién está educando a estos chamacos? Pues el teléfono, las redes sociales, sus amigos o sus contactos, porque muchas veces el hecho de que tú tengas 10,000 contactos no quiere decir que tengas 10,000 amigos. Entonces las relaciones se vuelven muy superficiales. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos chavos o la gente necesita la atención de los demás? Exageran la nota. ¿Por qué? Porque olvidaron o no se entrenaron o nunca aprendieron la forma de establecer comunicación con la gente, los padres, los amigos, los hermanos, simplemente porque no saben cómo. Es como si tú le preguntaras a un nieto tuyo, a un sobrino, a un hijo o a tu pareja, oye, ¿por qué no hablas? Y sabes, te puede llegar a decir, porque no sé qué decir. Y es correcto, no saben qué decir, no saben de qué vamos a hablar, de qué quieres que hablemos. Qué pregunta tan absurda, ¿no? Cuando tú estás con alguien y le preguntas, oye, hablemos. Y te pregunta la persona, ¿y de qué quieres que hablemos? Bueno, esas relaciones tan superficiales son precisamente uno de los síntomas del histrionismo, porque la persona cuando no permite que los demás entren en su mundo, de alguna forma está llamando la atención. Se preocupan mucho por lo que no saben, se preocupan mucho porque no vaya a ser que los sorprendas muy ignorantes, que no sepan muchas cosas. Se preocupan mucho por su imagen, las personas histriónicas, y buscan constantemente la aprobación de los demás sobre su aspecto, cómo me veo, cómo me ves, te gusta para mí, esto y el otro y aquello. Entonces son personas que de alguna manera practican el histrionismo porque buscan llamar la atención haciendo, o sea, podría ponerte un ejemplo que yo espero que sea correcto, pero si yo voy a una tienda, claro, y lo hago desde siempre, y busco algo que necesito, que ando viendo, a ver qué me gusta, a ver qué está accesible en precio y en todo. Y lo curioso es que ahora que lo pienso, nunca me he puesto a pensar si le gusta a una persona o no le gusta lo que a mí me gusta. Incluso recuerdo aquellos años en que pues andaba yo de compras, andaba de viaje y llegaba a algún lugar, me compraba algo y cuando llegaba a mi casa me decían, ¿y eso? Como que, pues esto es mío y me gusta y a mí me gusta y qué, ¿no? Entonces yo creo que las causas del histrionismo o del trastorno de personalidad histriónica no se conocen con mucha certeza, pero se cree que pueden estar involucrados con factores genéticos, que esa es una situación que no podemos corregir, o factores ambientales, educacionales,
culturales con respecto a la cultura de la familia, experiencias de la infancia, actitudes de los padres, que también puede ser que tú tengas un papá o una mamá muy exagerada, muy teatrera, muy dramática, de todo hace un drama, de todo llora, exagera, tiene miedo de todo, y entonces ese trastorno se manifiesta principalmente al final de la adolescencia o al principio de la adultez, aunque por supuesto puede llegar a durar toda la vida. Y es ahí donde yo quiero llamar tu atención, porque yo he tratado casos en donde personas adultas que están en su medianía, en su mediana edad, o en la mitad de su vida, son igualmente dramáticas, aunque le han bajado. Yo admito y estoy consciente de que el histrionismo no se mantiene toda la vida en la misma intensidad, pero sí queda algo. Y entonces el asunto aquí es que esto que se describió desde principios del siglo pasado, el siglo XX, pues era muy común asociarla simplemente con un comportamiento histérico, ¿no? La gente histérica, la gente que actúa y que exagera, y que poco a poco se fue profundizando más en este tipo de trastorno para descubrir que el histrionismo es el resultado de otras afecciones. ¿Cuáles afecciones? Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo me permito ir brevemente a una pausa y regresar. Soy Gilberto Marín, gracias por estar aquí con nosotros. Puedes escribirnos para solicitar citas, ya sea presenciales o en línea, por aquí por Messenger, en nuestro muro, radioterapia.directoalaconciencia. También para aprovechar la promoción 3x2, 3 audios de subliminales por el precio de 2 enviados directamente a tu correo electrónico. Bien, hay muchas cosas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, también puedes escribirnos en este programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando entramos en materia sobre los consecuencias o las características más típicas del trastorno histriónico de la personalidad, nos encontramos con una especie de, vamos a llamarle egocentrismo, que, pues como su nombre lo indica, es cuando la persona gira solamente alrededor de su ego o necesita ser el centro de atención, necesita reiteradamente la comprobación de que lo que piensa es lo correcto, lo que dice es lo correcto, lo que cree es lo correcto. Y entonces una persona histriónica busca una aprobación constante para reiterar y confirmar de alguna manera que lo que él o ella es lo correcto. Y todo gira como que alrededor, por eso se llama egocentrismo, porque imagínate una persona histriónica, egocéntrica, que dice, ¿por qué haces esto si sabes que no me gusta? Eso es muy histriónico, porque pues, a mí que no te guste, o sea, yo lo hago porque a mí me gusta,
o ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué soy un cero a la izquierda? Nunca me toman en cuenta, y esto y el otro. Entonces una persona que necesita todo el tiempo que la tomen en cuenta, no solamente es muy egotista, o sea, con el, con el ego inflamado, que tiene egotitis, sino que también tiene este trastorno de personalidad histriónica. No sé si haya niveles, ¿sabes? O sea, no sé si hay histriónicos en primer nivel o histriónicos en quinto nivel, no sé, porque lo que sí es muy común y habla del nivel de máximo histrionismo sería que la forma en que los histriónicos llaman la atención es siempre seduciendo. Fíjate cómo una persona histriónica es ese Don Juan, ¿no? Por ponerle un nombre, que siempre está dedicándole flores a las mujeres. Qué linda eres, qué hermoso tu vestido, esta noche se ilumina gracias a que tu presencia y todo eso. O sea, como que se ven muy seductores, como que se ven muy donjuanescos, como que se ven muy rabo verdes algunas personas dependiendo de su edad, porque siempre quieren seducir y parece ser que es la única forma de interacción social. O sea, si no lanzan un cumplido o le dicen a alguien que está muy hermoso, muy linda, y que mira que tu vestido y que esto y que el otro, pues entonces como que no se sienten completos, ¿sabes? Incluso pueden ser hombres o mujeres, porque hay mujeres que van a las reuniones solamente a echarle flores a todas las demás mujeres. En las reuniones donde solamente hay mujeres, pues ¿quién te va a chulear si no es otra mujer? Bueno, pues hay mujeres histriónicas que siempre están llamando la atención, dándoles cosas bonitas a los demás. Ahora, fíjate cómo también una persona histriónica se obsesiona con su apariencia física, porque su apariencia física es el instrumento para poder llamar la atención. Claro, yo estoy seguro que es muy natural y es muy normal, y además es muy bueno que uno se arregle, que tenga una presencia pues bonita, amable, mmm, con armonía en su ropa, en su vestir, que vaya de acuerdo con su edad, su moda. Pero por el otro lado, la persona histriónica no lo ve exactamente así, sino que lo ve como se exagera su arreglo personal, porque tal vez sin darse cuenta, pero su arreglo personal es el instrumento, o sea, su cuerpo, su presencia, su arreglo personal es el instrumento para obtener poder y para atraer la atención de los demás. Ahora, si esto no sucede, si tú te pones tus mejores galas y te pones tus vestidos domingueros y tu ropa y tu traje y no llamas la atención, ¿sabes lo que hacen los histriónicos? Su estado emocional cambia dramáticamente, se ponen de mal humor, no soportan que les digan tal o cual cosa, no soportan tal o cual persona, que por cierto es otra manera de llamar la atención, porque pueden ir de la alegría extrema a una pesadumbre profunda, en donde denotan o tienen la actitud que los demás notan. ¿Qué te pasa? ¿No te estás divirtiendo? ¿No la estás pasando bien? Dime qué te pasa, ya sabes que puedes contar conmigo. O sea, como que buscan que los demás les pongan atención, porque es la única forma posible en que se sienten pues útiles, que se sienten que están formando parte y que son tomados en cuenta en el grupo, porque si por el otro lado recibes solo críticas, o la mayor parte del día solo críticas, reproches, advertencias,
pues realmente la persona histriónica se siente muy herido con mucha facilidad. No solamente son personas susceptibles, no solamente son personas muy sensibles o muy sentimentales, sino que son personas que se sienten ofendidos con mucha facilidad porque no es eso lo que esperaban de ti. Tal vez lo que esperen de ti es qué bonito tu suéter, qué bonito tu vestido, qué bonito tu collar, qué bonito tu peinado, qué bonito esto, qué bonito lo otro. Claro, si a uno le hacen así un cumplido, un halago sincero, esporádico, bueno, pues qué padre, ¿no? O sea, uno, ok, se soba el ego un poquito y tú cumples con el objetivo de que, pues cuando menos alguien pudo reconocer y percibir que te has arreglado lo suficientemente bien como para no pasar desapercibido. Ahora, si no es así, entonces los histriónicos tienen una nula tolerancia a la frustración. Y eso es muy grave. Bueno, pues entonces es el momento de ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos. Yo soy Gilberto Marín. Bienvenidos a Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, también debemos de pensar en las posibles causas del histrionismo, porque no queda como que muy claro, ¿sabes? Me da la impresión de que no ha quedado muy claro cuál es el origen de la persona histriónica, la persona teatrera, la persona exagerada, la persona dramática, porque uno puede pensar que pues lo va aprendiendo de aquí o de allá, de la misma familia, qué sé yo, pero al mismo tiempo encontramos como que pues tiene también, como dicen los expertos, causas genéticas, ¿no? O sea, que se ha heredado de alguna manera el histrionismo, lo cual querría decir que si tú tienes una madre histriónica o un padre histriónico o una familia, pues es muy probable que tú también lo seas. Esa es la parte genética. Pero también existe, y creo que es más apegado a la realidad, los abusos en la infancia. No podemos decir o medir con exactitud, me queda claro, que fuimos de alguna manera abusados por alguien, ya sea violentamente o ya sea sexualmente, las niñas, pero que va quedando un afán de llamar la atención porque pues debe ser un trauma muy persistente, muy crónico, cuando una persona es abusada, dependiendo de su edad, pues no se siente genuina, no se siente digna, no se siente merecedora del aprecio de los demás, porque el abuso en sí implica la sensación de que me has usado, me has violentado, me has hecho sentir muy mal, en la mayoría de los casos. Y entonces la manipulación psicológica durante la niñez y durante la adolescencia es muy típica
en personas que han sido de alguna manera abusados, no solamente en el aspecto íntimo sexual, sino en cualquier otro aspecto, cuando los adultos abusan psicológicamente de los niños y ese niño que fue creciendo con la sensación de que nadie lo pela, nadie lo quiere, pues entonces necesita poderosamente llamar la atención, ya sea en la niñez, ya sea en la adolescencia, y entonces muchas veces también el origen del histrionismo puede ser una educación deficitaria, una educación mal hecha, o que este muchacho o muchacha no tuvieron límites claros durante su crecimiento, y entonces yo creo que lo más común, y esto te lo comento por si tú una persona están en este problema, pues buscar ayuda siempre ha sido muy importante. Y sabes, en muchos casos en los que he tenido la oportunidad de compartir con personas con este problema, pues en muchísimos casos ha sido, digamos, éxito, porque las personas realmente empiezan a cambiar su percepción primero de sí mismos, aun cuando haya sido de origen genético, de origen familiar, de origen psicológico, independientemente de cuál haya sido el origen, siempre se encuentra una respuesta, porque la reprogramación subliminal del subconsciente tiene como objetivo principal eliminar los patrones de conducta que resultan nocivos para la persona, de tal manera que, para decirlo de una manera muy resumida y muy breve y muy sencilla, la persona con este tipo de tratamientos subliminales va cambiando gradualmente, en relativamente poco tiempo, 2, 3 meses, va cambiando su percepción de la realidad, que le daña cómo se ve, cómo se percibe, cómo cree, cuál es su autoimagen. Y entonces uno va cambiando esa percepción incluso de sí mismo. Y cuando cambia la percepción que tenemos de la realidad, del exterior, pues entonces vamos teniendo una impresión distinta a cómo es realmente la realidad. Esto sucede porque uno deja de ver las cosas como las veía. No es porque dejes de ver las cosas, no, sino más bien empiezas a transformar la manera en que tú ves o veías esas cosas, y ahora las ves de una manera menos intensa, menos histriónica, menos desesperadamente. Y entonces, cuando ya ves las cosas, y quiero que te imagines este principio, cuando uno ve las cosas normal, o sea, sin aspavientos, sin dramas, sin prejuicios, sin creencias nocivas o sin distorsiones cognitivas, bueno, pues cuando tú ves la realidad y las cosas y tu persona de una manera normal, independientemente de lo que tú consideres normal, pues se vive muy a gusto. O sea, no hay drama en que, si por ejemplo te está yendo mal, bueno, pues algo tienes que hacer para corregirlo. Que si te está yendo bien, bueno, pues algo tienes que hacer para sostenerlo. Que si rompiste una relación o te rompieron contigo, bueno, pues algo tienes que hacer para solucionar tus sentimientos, tu estado de ánimo. No porque encuentres la manera en que vuelva esa persona contigo, que tal vez sea algo totalmente difícil o imposible, pero sí, ¿qué vas a hacer contigo, con tus sentimientos, con tus emociones? ¿Te vas a quedar estancado? ¿Te vas a tirar al drama, a llorar? ¿O vas a limpiarte las lágrimas y decir, claro que puedo, voy a darle otra oportunidad más adelante cuando llegue al amor, otra persona en mi vida, ¿por qué no? A luchar por lo que quiero, dedicar mi tiempo a mis propósitos personales, y ya veremos, lo cual es una ilusión, es una esperanza. Ya veremos qué sucede, y si llega otra persona, pues bienvenida, y si no llega otra persona, pues entonces a lo mejor yo no soy muy atractivo, y pensar en ser atractivo, y así sucesivamente. O sea,
el cambiar tus estados de ánimo, tus patrones y tus hábitos de conducta simplemente son la garantía de que si en este momento, como ves las cosas, no encuentras lo que buscas, entonces tienes que dejar la manera en que tú eres, la persona que tú eres, para convertirte en la persona que sí va a ver lo que está allí afuera y que en este momento todavía no lo puedes ver. Eso es la antítesis, digamos, el remedio contra el histrionismo. Dejar de sufrir, porque en realidad pues no eres una víctima, más bien eres un hacedor, eres una persona activa que hace y que es proactiva y que hace por ti lo que tú necesitas hacer por ti y solamente por ti. Bien, pues veamos aquí cómo está la cosa, queridos amigos. El asunto es que tengo que recurrir a la página de radioterapia en donde estamos en vivo. Ya me estoy viendo, ahí estamos en vivo y voy a ver quienes nos dejan su like. Por cierto, han sido pocos. Saludos a Sandra Elizabeth, Apolinar Díaz Góngora, Verónica Casillas, Margarita Hernández, Fernanda Blanco, Viviana Germán Mesa, Enrique Orozco Espinosa y Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda. Pues a ustedes muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, como todos los lunes, los miércoles y los viernes en Radioterapia Directo a la Conciencia. Gracias. Yo soy Gilberto Marín y por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices, que por cierto, sí se puede. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acomodará.